Ahora les explicaré cómo hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Este conjunto de datos lo tomé del ejercicio que trabajamos en la guía pasada y que ustedes hicieron de manera manual. La diferencia es que en aquel ejercicio yo les pedí trabajar con 8 intervalos y aquí lo estamos trabajando con 6. Ahora les voy a explicar también cuál es la regla para hallar esos intervalos. Lo primero que yo debo saber es cuántos datos tengo. En este caso ya yo sé que son 42 porque es el mismo ejercicio, pero puede haber un ejemplo, un ejercicio que te dé 1000 datos y tú no lo vas a contar manualmente. ¿Cómo vas a hacer? Vas a escribir igual, vamos a utilizar la función contar, seleccionamos todos los datos de nuestro ejercicio, cerramos el paréntesis, damos enter y me dice que tengo 42 datos. Luego yo necesito saber cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Entonces, Excel te lo hace con la siguiente función. Para el valor máximo utilizo la función max y él me pide buscar un grupo de datos para él calcular cuál es el número más alto entre ese conjunto de datos. Yo cierro, doy enter y me dice que el valor máximo es 73. Lo mismo hago con el valor mínimo, pero ¿qué quiere decir valor mínimo? Hago lo mismo, voy a seleccionar mi conjunto de datos, que ustedes saben que no está ordenado, pero eso no afecta en nada. Él me va a buscar quién es el dato más pequeño y en este caso es 1. Entonces, si se dan cuenta, ya yo aquí los tenía hechos, pero aquí los estoy haciendo nuevamente para la explicación. El rango. Recuerden que de manera manual el rango se hacía valor máximo menos el valor mínimo. Aquí pues se hace de la misma manera. Igual, valor máximo, seleccionamos la casilla menos el valor mínimo y damos enter. Sería el rango 72. Para el número de intervalos voy a utilizar lo que les dije, esta regla. ¿Cómo voy a hacer? Igual, tengo que escribir lo mismo, lo único que va a cambiar es que el logaritmo va a ser el número de datos correspondiente a mi ejercicio, que en este caso sería 42. Escribo igual 1 más 3,322 por el logaritmo, pero el logaritmo es una función de Excel. Doy doble clic. ¿Logaritmo de quién? De 42. Cierro mi paréntesis, doy enter. Yo no puedo trabajar esos intervalos con cifras decimales, entonces hago una aproximación. Como el 6,3 está más cerca del 6 que del 7, yo voy a trabajar en este caso con 6 intervalos. La amplitud me dio 12. ¿Por qué? Porque la amplitud resulta de dividir el rango entre el número de intervalos. Esto, todo lo que acabo de hacer, ustedes lo tienen de manera teórica en la guía anterior. Listo, ya tengo mi tablita, ya sé cuántos datos tengo, valor máximo, valor mínimo, rango, los intervalos y la amplitud. Comienzo a llenar mi tabla. ¿Cómo empiezo la clase? Dependiendo de los datos que tú busques o que tú tengas. En tu ejercicio yo empiezo con el dato más pequeño que tenga, en este caso es 1. Entonces las clases las voy a colocar, en este caso igual, como yo tengo que tener en cuenta entre las clases el intervalo va dependiendo de la amplitud, es igual a esa casilla que es el primer dato más la amplitud, que en este caso sería 12. Listo. Entonces, la amplitud, si se dan cuenta, voy igual que arriba, pero como la amplitud es la misma para todas las clases, yo voy a fijar con el signo pesos ese intervalo o esa amplitud. Voy a bajar. Si se dan cuenta me da 12 porque como aquí yo no tengo valores, él no tiene nadie a quien sumárselo. ¿Qué valor va aquí? Ustedes saben que como los intervalos son semiabiertos, aquí el 13 no se incluye en este intervalo, sino que se incluye en el que sigue. Y así sucesivamente. Entonces cuando yo arrastre, él me va a contar el que sigue acá. Entonces estos son los intervalos de las clases que yo voy a trabajar. Ahora,
Ya teniendo los intervalos que uno va de 1 a 13, y repito, no se incluye el 13, igual aquí de 13 a 25, pero no se incluye el 25. Esto porque son intervalos semiabiertos. Paso a hallar mi frecuencia absoluta. Como aquí ya lo tenemos hecho, vamos a observar. Aquí utilizamos la función de frecuencia. Yo escribo igual frecuencia. Acuérdense que es el total de datos. ¿Por qué? Porque yo necesito saber, como ya no estoy trabajando con un solo valor, sino con intervalos. Luego de seleccionar mi total de datos, yo doy punto y coma, perdón. Yo necesito que él me lo cuente en cuanto a los intervalos. ¿Cuántos números hay o cuántos valores hay entre estos intervalos? Entonces, frecuencia del número de datos, punto y coma, la segunda columna de las clases. Cierro paréntesis, doy enter. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Que entre el intervalo 1 y 13, pero abierto en 13, hay 8 números, 8 valores en este caso. Aquí yo no puedo arrastrar porque esta fórmula Excel la toma como una matriz, entonces no me va a dar los valores. ¿Qué voy a hacer? Esta es como la parte un poquito más complicada. Yo selecciono todos mis datos, doy clic en F2, luego al mismo tiempo voy a presionar las teclas Control, Shift and Enter y ya él me contó cuántos valores o cuántos números hay entre el número 13 y el número 24, porque ya sabemos que el 25 no se incluye aquí, sino en el siguiente. Entonces repito, primero hacemos la primera frecuencia, seleccionamos F2, cuando ya hayamos dado clic en F2, al mismo tiempo Control, Shift y Enter. Listo. Ya tenemos, esta parte se hace igual que la tabla de los datos no agrupados. Acuérdese que el primer dato de la frecuencia absoluta acumulado es el primero de acá. Y le vamos sumando el siguiente de esta columna, que es de la frecuencia absoluta, más este dato. Aquí sí puedo arrastrar porque él va tomando el dato siguiente y listo. Acá me faltó hallar el total porque tengo que ver que me dé los 42 datos. Aquí lo único, me pongo en esta casilla, me voy a autosuma, él me suma esos datos y me dice que hay 42. La frecuencia relativa, recordemos que es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el número total de datos. Entonces, igual primera frecuencia entre el número total de datos y doy enter. La frecuencia relativa es igual al primero sobre, puedo escoger la casilla o simplemente como debe ser el valor de los datos, que es 42, y él me lo da en decimal, arrastro y automáticamente él me toma los de las siguientes casillas. Para la frecuencia relativa, recuerden que simplemente seleccionamos aquí y pegamos acá. Como yo lo quiero en decimal, yo le doy aquí que me dé 2 cifras decimales. Y para el porcentaje, recuerden que es el cociente de esta casilla. Entonces yo lo que hago es copiar, le doy igual, selecciono esta casilla, también le voy a dar, él no me está tomando los decimales, entonces yo lo tengo que dar aquí, pero como yo lo quiero en porcentaje, le doy clic en porcentaje, arrastro. Si yo quiero saber si me dio el total, que me debe dar 100, utilizo autosuma de todos los porcentajes y me da 100%. Puedo seleccionar toda la tabla para que me quede organizada, toda central. Y listo, he terminado. Para tener en cuenta, siempre trabajar preferiblemente con 2 cifras decimales porque se ve más organizado.